Muy buenas noches, bienvenidos a El Arte en tu Vida. La verdad es que tengo que agradecer esos comentarios que me hacéis de vez en cuando sobre este programa, generalmente buenas críticas porque les gustan las películas que comentamos, les incitan a verlas y también en cuanto a los libros. La verdad es que hemos decidido, hablando de arte, centrarnos en el cine y un poco en la literatura. Podríamos haber incluido también la música, por ejemplo, pero bueno, de momento estamos en esas facetas del arte. Hoy cuento con alguien que pertenece al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo, más específicamente, aunque es un todoterreno, pues está especializado en deportes, el periodismo deportivo, periodista de Onda Cero, Jorge Marín. Muy buenas, Paco. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y por invitarme a echar este ratito contigo. Hombre, yo digo, este programa debe tener también, para contrastar con el presentador, a alguien muy joven. Hombre, en la media estamos. En la media estamos. Quiero decir que tú eres muy joven, pero llevas ya bastante experiencia en el mundo de la comunicación. La pregunta primera que yo te haría sería, ¿por qué un chico como tú, en lugar de dedicarse a hacer reggaetón, por ejemplo, se dedica al mundo de la información deportiva? Para empezar, que la música no es que se me dé del todo bien, pero luego el periodismo es algo muy vocacional para mí. O sea, yo de pequeño me acuerdo que en Navidades le pedía a mis padres una radio y me ponía, por supuesto, programas deportivos, la adrenalina esa que te produce el escuchar un gol en la radio, porque claro, cuando eras más pequeño a lo mejor no te dejaban ver los partidos hasta las tantas. Entonces yo me metía la radio debajo de la almohada, empezaba a escuchar y yo soñaba y decía, algún día tengo que ser yo el que cante ese gol, algún día tengo que ser yo el que cuente las cosas a la gente, ¿no? Me parecía fascinante el poder hablar de tú a tú con muchísimas personas sin estar a lo mejor presente. Jorge, el periodista deportivo, sobre todo el radiofónico y el televisivo, pero en menor medida que el radiofónico, tiene una manera especial, un lenguaje especial, que en cierto modo hay que tener arte específico para hacerlo. No todo el mundo vale para narrar un gol y que la otra persona se emocione cuando a lo mejor el gol ha sido de los más insípidos. Pero el comentarista deportivo radiofónico siempre lo engrandece. A mí hubo un profesor que me decía que nosotros éramos comerciales, que tú a lo mejor estás viendo un partido aburridísimo de 0-0, pero tú lo tienes que vender al público como si fuera la final de la Champions, la final del Mundial o el partido más vibrante que hayas visto en tu vida, ¿no? Sin entrar en exceso, ajustándote a la realidad de lo que está pasando, pero haciendo sentir al oyente que está viendo ese partido y que está compartiendo ese partido contigo, ¿no? Entonces, al final, esa emoción y ese sentimiento lo tienes que tener y lo tienes que transmitir. Tú no lo puedes transmitir sin a lo mejor estar viviéndolo de esa manera, o así lo considero yo, por ejemplo. El periodista radiofónico o televisivo hace uso también de los sinónimos. Y, por ejemplo, el balón es el balón, la pelota, el cuero, el esférico. ¿Tú con cuál te quedas? Yo con la bola. Ah, con la bola. Con la bola. Eso es muy sudamericano, ¿no? Sí, y me parece el más ajustado, el que más me gusta a la hora de comentarlo, a la hora de introducirlo en la frase, la bola. Más que el balón, el esférico, me parece más directo y cercano el decir la bola. A veces se ha dicho que el periodismo deportivo ha sido, y sigue siendo en cierto sentido, un poco machista. Eso es un melón que gracias a Dios, por suerte, ya se está abriendo. Y poco a poco son más las mujeres que están entrando en el campo, que están entrando en el mundo, pero sigue habiendo muchísimos tópicos, muchísimos prejuicios y se sigue juzgando muchas veces más a la mujer que entra en el periodismo deportivo por su físico que por su propio conocimiento sobre la rama o sobre el tema, ¿no? Hay periodistas que están haciendo un trabajo impresionante, Elena Condois, Isabel Forner en primera línea a nivel nacional y luego por detrás compañeras mismos que tenemos aquí en Marbella. Rocío Nava es una de ellas que hace periodismo deportivo, Bárbara Sánchez, que conocen al dedillo toda la información deportiva y que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Y yo creo que por suerte ya las generaciones que estamos llegando estamos dejando atrás esos estereotipos y esos prejuicios. Si te pregunto qué es el arte, para ti qué es el arte, que es pregunta obligada en este programa, partiendo del título, ¿qué definición o qué argumentos darías? Hace poco lo estuve discutiendo con una persona importante para mí y en la argumentación, ¿no?, salía
que el artista, al final, es alguien que se ríe del público, que a través de su obra consigue reírse de la gente, ¿no? A modo de vacilón o a modo de estar en un escalón superior al resto. Y yo, por mi parte, lo que más argumentaba es que para mí tiene mucho que ver con lo bello y con lo estético. Yo considero algo más artístico en función de la belleza que pueda tener, pero no deja de ser algo que una inspiración de una persona que la comparte y que decide regalarla con el mundo y con la gente, y que ya luego cada persona en particular decide hacer la suya, su interpretación. Bueno, eso es un argumento, ¿no? ¿Tú crees que la denominación del cine, que ya viene desde casi principios del siglo XX, llamándole séptimo arte, para añadirlo junto a los 6 artes tradicionales que había, ¿tú crees que es acertado? Acertadísimo. Es más, yo considero que a veces incluso nos podemos llegar a quedar cortos poniéndole el cupo a 7 artes diferentes, ¿no? Para mí hay muchas maneras de expresar y de decir a través de muchísimas vías que también pueden ser consideradas arte, y el cine, por supuestísimo, tiene cabida dentro de ellas. ¿Cuál fue la primera película que tuviste en pantalla grande? La primera que vi en pantalla grande, no recuerdo ahora muy bien cuál fue, pero intuyo que sería alguna de las de Disney. Me viene a la cabeza la de Los Increíbles, estando con mi hermano, siendo los dos pequeños, con nuestros paquetes de palomitas y con nuestros padres. En Marbella. Sí, en Plaza del Mar, cuando existía ese maravilloso cine. Claro, es que tú eres muy joven, porque Plaza del Mar es de ayer o de la semana pasada, aunque desgraciadamente ya no esté, porque han ido desapareciendo salas de cine. En los centros de las ciudades ya no queda ninguno. Y es una pena. A mí me encantaba ir allí. Me encantaba ir a Plaza del Mar. Era un plan habitual, incluso entre amigos, en la familia, en nuestra propia familia, decir, vamos este miércoles, vamos a ver una película y vamos a compartir este rato juntos. Sí, después de salir de Plaza del Mar te ibas a tomar un kebab al lado. Un kebab, un helado, lo que encantara. Bueno, a Jorge Marín yo le he encargado, como a toda persona que viene invitada a este programa, que seleccione 5 películas que me gusta decir que no tienen por qué ser 5 obras maestras o lo mejor que se ha hecho en cine, no, sino películas que de alguna manera a nuestro invitado o invitada le haya dicho algo, haya representado algo en su vida. La primera película, desde luego, no deja a nadie en la indiferencia. Se llama Siempre a tu lado, Hachiko. Es de Lasse Hallström, del año 2009. Ronnie, háblanos de tu héroe. Hachiko era el perro de mi abuelo Wilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde vino. Y así empezó su historia. Hola, amiguito. ¿Te has perdido? Un encuentro casual. Estaba en la estación. ¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos? Mañana averiguaré de quién es. Se convirtió Papá, es un encanto. en una historia milagrosa. ¿Ya le has puesto nombre? Sí, invitado temporal. Busca, busca. No, la pelota. Se le ha ido la olla. Lo lamento. El perro ya tiene dueño. Voy a trabajar. Venga, vete a casa. Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado aquí todo el día? No, ha aparecido hace 2 minutos. Es increíble. Todos los días. Hachi. Hachi. Basada en una historia real. La fidelidad de un perro Hola, Hachi. le demostró a una ciudad ¿Ese es el perro del que tanto he oído hablar? que la amistad puede durar para siempre. Viene todos los días al mismo lugar. Richard Gere. La nominada a un Oscar Joan Allen, Erika Bari y Jason Alexander. Cuando me hablan de mi abuelo y de Hachi, es como si le conociese. Ellos me enseñaron el significado de la lealtad, que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido. Siempre a tu lado, Hachiko, basado en una historia real. Por eso Hachi será siempre mi héroe. Pues sí, esta película es real como la vida misma. Es una película de llorar, o sea, de esas que si uno tiene la sensibilidad a flor de piel, termina llorando viendo esta película.
Se me pone la piel de gallina, ¿no? Me emociona incluso el recordarlo. Es una película que he visto una única vez y no te miento si te digo que no soy capaz de volver a verla. Por todo lo que generó en mí, por todo lo que significó para mí y por todo lo que representa, Paco. Sin decir el final de la película, ¿qué pasa? ¿Cuál es la trama? ¿Qué desarrollo tiene? Al final es un perro, un profesor de universidad que todos los días tiene que coger el tren para dar sus clases, para ir a trabajar, y en uno de estos viajes se encuentra, se cruza en su vida con esta mascota, con Hachiko, que es el perro protagonista, y sin encontrar el dueño, un perro que a priori está abandonado, perdido, intentan encontrar una solución a ese problema. Y a raíz de ahí, el sentimiento, el vínculo que se crea entre amo y perro en esta ocasión, pues es irrompible, ¿no? Un lazo fortísimo, un perro que le acompaña todos los días a la estación y que a raíz de ahí se desarrolla una historia y el más claro ejemplo de lo que es la lealtad y de por qué en muchos aspectos los animales son mejores que las personas. Esta película, que está protagonizada por Richard Gere, también está producida por él. Es también el productor de la película. Se estrenó en el Festival Internacional de Seattle en junio del año 2009. Se habían invertido 46 millones y se ganó pues alrededor de 100 millones de dólares. O sea, fue una película que funcionó bastante bien. Y una historia real. Al final esto sucedió realmente en Japón, donde incluso en la estación de Shibuya hay una estatua rememorando a este perro, a Hachiko. Esta es una película que pone a las claras, recrea ese contacto, esos lazos que se establecen entre los seres humanos y los animales, como son los perros, como son los gatos, porque cuando un animal decide que su labor es protegerte, eso es leal hasta el final. Y esto se ve en esta película. Y yo creo que todos los que hemos tenido mascota lo podemos corroborar, ¿no? Al final, yo por ejemplo me acuerdo, el momento más doloroso de mi vida es cuando se marchó mi perro oso. Mi perro oso, cuando yo tenía fiebre, cuando yo estaba mal, lo sabía perfectamente. Se acurrucaba al lado, debajo de mi cama, esperándome para que me levantara por si estaba bien. O sea, un lenguaje no verbal, pero el lenguaje más puro y bonito que existe. Este perro que aparece en la película es de la raza Akita. Se utilizaron 3 perros en las distintas edades que iba teniendo el animal, que se llamaban, tengo por aquí los nombres, Chico, Laila y Forrest. Fueron los tres perros verdaderas estrellas cinematográficas. Ellos sí que se merecían el Oscar. Claro, hacer una película donde hay que dirigir secuencias donde aparecen animales, de acuerdo que son animales que están adiestrados y demás, pero es una labor realmente encomiable, ¿no? Me parece muy complejo y transmitirlo también me parece complejo sin recurrir a lo sencillo, ¿no? Y me parece que en la historia no, en ningún momento se intentan escapar de lo que es realmente el vínculo y el sentimiento que se crea entre el perro y su amo. Este director, Lasse Hallström, que es un director sueco, es fundamentalmente conocido, aparte de por esta película, por las normas de la Casa de la Sidra, que fue una película sobre el tema del aborto, famosísima, con Michael Caine, un peliculón de estos que uno tiene siempre que recomendar. Y después esta película, Siempre a tu lado, Hachiko, que fue realmente una película de muchísimo éxito, que se repite una y otra vez en televisión. Yo he oído en alguna ocasión a alguien calificar esta película de animalista. No sabría yo si esa es la definición. O sea, no creo que se esté intentando defender en la figura del animal y la mascota. Yo creo que simplemente trata más de una relación sentimental y personal entre los dos sujetos, ¿no? No creo que sea una defensa férrima de la mascota. Más allá es la vivencia y es el sentimiento, lo emocional. Además, ahí, cuando él se lleva el perro a casa, por parte de su mujer no es muy bien aceptado.
le van dando La negativa. plazos. Este perro, bueno, se queda esta noche, pero mañana lo colocas en algún sitio. Hasta que al final se van dando cuenta de que el lazo que se ha establecido entre el perro y el animal no se puede romper por las buenas. Muy interesante. Eso es cierto, y eso pasa, ¿eh? Yo muchas veces, por ejemplo, he conocido casos, historias de gente que ha ido a adoptar un perro que tenía una camada de perros y el día antes de entregarlo se lo han tenido que quedar para pasar la noche y al día siguiente no han sido capaces de entregarlo, que ya en esa única noche han conseguido crear ese vínculo que ya por mucho que quisieran no lo podían romper. Sí, eso es como a veces a un refugio de animales a adoptar un perro y te encuentras que tiene allí un hermano y al final te llevas dos. O vas por un gato y te llevas dos o te llevas tres. Y eso es muy frecuente, ¿no? Porque tocan la vena sensible. Además, yo creo que si alguien no tiene mascotas o no tiene animales en casa y piensa que esos vínculos no se pueden establecer, recomendamos esta película porque aparte de que tenga una parte de ficción, es un hecho real, como Jorge ha puesto de manifiesto antes. Bueno, vamos con la segunda película. Vamos allá. Vamos con la segunda. Esta es una producción española de José Luis Cuerda, el director, del año 1999, titulada La lengua de las mariposas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. La lengua de las mariposas, basada en 3 cuentos de Manuel Rivas. ¿Por qué eliges esta película? Sobre todo la escojo por no voy a desvelarlo, pero el impacto que me generó el final de esta, ¿no? En la universidad un día estábamos hablando sobre las tertulias y nos recomendaron un programa de televisión que hacía Fernán Gómez en los 80, Tertulias Con, que sentaba a la gente en el sofá de su casa, estaban todos ahí con los cigarros, fumando, con las pipas, y era una conversación tan natural, tan normal sobre los temas de actualidad o históricos, y nos la ponían de ejemplo en la facultad sobre lo que debía ser una tertulia en cierto modo. A raíz de ahí me interesé por la figura de Fernán Gómez y un día decidí ver esta película y me dejó impactado por la manera que tiene mostrar la realidad del capítulo más triste de nuestra historia. Porque no deja de ser enseñarle al mundo nuestras vergüenzas, todo lo malo que ocurrió aquí en España en la Guerra Civil. Son 3 cuentos de Manuel Rivas. Uno se llama La lengua de las mariposas, otro es Un sexo en la niebla y el tercero es Carmiña. Interviene Manuel Rivas en el guión junto con José Luis Cuerda y con uno de los grandes guionistas, el más grande guionista, diría yo, que ha habido en el cine español, Rafael Azcona. No sabría cómo describirte el guión, tampoco sabría cómo describirte la manera que tienen de ir encaminándote hacia ese ocaso, hacia ese final de la historia, pero yo creo que comparándolo con la realidad actual que vivimos, todos somos Moncho en cierto sentido, ¿no? Ese pequeño inocente que tiene preguntas sobre la vida y que en cierta manera es muy manejable, es muy manipulable. Y estamos viendo cómo los discursos populistas vuelven a calar de manera extrema. Y da realmente miedo, pero
nosotros creemos que estamos exentos, que nos salvamos de todo eso, pero a nosotros también nos están colando esa información. Pues sí, es verdad que además esto es para reflexionar, porque hoy día cuando diversos estudios dicen que jóvenes entre 18 y 25 años votan a opciones de extrema derecha, ultraconservadoras, o que están de acuerdo con políticas internacionales tipo Putin o Trump, es para echarse a temblar. Que esta parte de la juventud vaya por ahí, ¿no? Yo es que lo veo, en la gente de mi edad se percibe perfectamente la manera que tiene de calar ese discurso tan extremo y tan horripilante, ¿no? Y como bien dices, Paco, asusta, realmente asusta. Y te fijas en la película y esa transformación de la inocencia en el odio en una persona que puede ser la más querida, ¿no? Quien te ha salvado de la ignorancia, quien te ha salvado de a lo mejor una situación difícil en la escuela, ¿cómo puede convertirse en tu enemigo? Aquí hay, desde el punto de vista de la educación o del tipo de enseñanza, algo muy interesante, porque frente a la máxima que decía la letra con sangre entra, este maestro de la lengua de las mariposas da la clase en la naturaleza, sale a la naturaleza, da la lección diaria con arreglo a los acontecimientos que hay ese día. Es un tipo de pedagogía muy avanzada que empezó a darse en la República y que la Guerra Civil terminó con ello, como lo que vino después de la Guerra Civil, como con otros muchos tipos de libertades y de que hubiese supuesto el progreso, ¿no? Al final la guerra significó eso, ¿no? La guillotina de las ideas, la guillotina del proceso y ese punto y final a la imaginación, a algo tan bonito como el pensamiento de un niño se convierte en una oscuridad absoluta, tenebrosa y nos convierte a todos en máquinas. Ya te digo, fue muy impactante el ver esta película por la manera de ser consciente de lo fácil y sencillo que es realmente que calen ciertos discursos en la sociedad. La banda sonora de la película La lengua de las mariposas está compuesta por Alejandro Amenábar. Curiosamente, José Luis Cuerda es el productor, el impulsor al principio de la carrera de Alejandro Amenábar. Y todo el mundo, creo yo, que recordará una de las películas más extrañas, más surrealistas que hay en el cine español, hoy película de culto, que es Amanece, que no es poco. No sé si la has visto esa película. Pues esta es de José Luis Cuerda. Esta película tuvo una inversión de 1,5 millones de euros, 1,5 millones, figúrate. Y recaudó pues casi 8 millones. Es del año 99, si no recuerdo mal. Y del 99, sí. Fernán Gómez estuvo nominado al Goya a Mejor Interpretación Masculina. Bueno, ocurrió una cosa muy, muy curiosa, que tenía 13 nominaciones a los Goya y solamente ganó uno. O sea que fue el de Mejor Guión Adaptado. Sí. Es curioso que ese tipo de cosas se ha dado como se da en los Oscars. Una película que tiene un montón de candidaturas y se queda en nada. Al final, yo creo que sucede como haciendo una comparación con el carnaval, ¿no? Muchas veces hay un jurado que tiene que elegir, pero luego el premio te lo da la gente, te lo da la calle y te lo da la valoración de las personas, y la historia le ha dado la razón, ¿no? Cómo ha perdurado esa película y cómo perdura ese mensaje todavía en nuestros días. Es que a mí realmente me llama mucho la atención que esta película no tuviese el Goya a la mejor película, o a la mejor dirección, o a la mejor interpretación para Fernán Gómez. En fin, es esas veces que uno dice que los jurados, sobre todo en los premios cinematográficos, muchas veces se equivocan. ¿O hay otros intereses? Esa es la eterna pregunta. ¿Por qué esta sí, por qué esta no? Y teniendo tantas nominaciones, pues sí que llama muchísimo la atención que no haya sido más premiada. Hemos comentado en este programa más de una vez la dificultad hoy día para ver cine en pantalla grande. Bueno, dificultad, o no sé cómo calificarlo, quizás un poco la flojera por parte del espectador de desplazarse hacia una sala. Tú que eres joven y que te desenvuelves en ambientes juveniles, ¿tú crees que realmente es así? ¿Que a los jóvenes no les interesa ir al cine? No creo que no les interese, porque cuando los jóvenes vamos al cine lo disfrutamos y es un plan que saboreamos,
pero sí que creo que hay muchos factores que han invitado a no ir al cine, ¿no? Al final tienes todas las plataformas a tu disposición, muchas veces prefieres la intimidad a la hora de ver una película que el estar en una gran sala, pero yo defenderé siempre que nunca va a ser igual el ver una película en la gran pantalla que verla en la pantalla de tu casa, ¿no? La diferencia es abismal y la manera de que te llegue también es muy diferente, ya sea por el ambiente, el sonido y la propia visión que tiene tan grande, ¿no? en un cine. Pero yo creo que sobre todo se ha perdido por costumbres, porque a lo mejor si tu familia tenía la costumbre de ir todos los miércoles al cine, tú continuarías yendo todos los miércoles ahora mismo a La Cañada o Puerto Banús a ver una película, porque realmente a La Cañada puedes ir a comprar a cualquier supermercado, cualquier tienda, ¿por qué no vas a ir a ver al cine? Al final yo creo que es algo de costumbre que se ha perdido, esa costumbre de, oye, vamos a quedar en el cine. Y ni siquiera para las citas, o sea, ni siquiera si tú estás quedando con una persona que te gusta, también se ha perdido mucho el hecho de decir, oye, vamos a ver una película. Y si la vemos en tu casa o en la mía, no la vemos en el cine. Bueno, afortunadamente no existe la motivación que hace 50 años existía para ir al cine entre los novios o las parejas jóvenes. Digo que afortunadamente, porque aquello era una España negra, con falta de libertades, donde todo era pecado, y hoy afortunadamente la gente pues se relaciona con libertad, ¿no? Y no hay necesidad de utilizar el cine más que para ver películas. Eso, bueno, algunos siguen utilizándola. bueno, te quiero decir, pero que es algo voluntario. Sí. No es como una salida casi obligatoria, como ocurría en la fecha en que yo te estoy diciendo. Otra película elegida por Jorge, la tercera de ellas, esta es una película, una comedia podemos decir, una comedia de grandísimo éxito, bajo mi punto de vista sobrevalorada, pero es una opinión personal, que es Love Actually. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Excuse me for 1 second. Christmas is the time to be with the people you love. Merry Christmas. Lovely. True love lasts a lifetime. Dad? All I want for Christmas is you. Love is everywhere. It's not particularly dignified. If you look for it, you'll find that love actually is all around. Simplemente una pincelada de esta película Love Actually, con un reparto, podemos decir que es un reparto coral, que destacan pues Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson y Laura Linney, y muchos más. Es una película de esas en que el director o el productor logra coger a primeras estrellas y unirlas todas en un reparto y nadie quiere tener protagonismo especial. Es como si hubiera muchas películas en una sola, ¿no? Diferentes historias, ¿no? Ni siquiera paralelas, ¿no? Muy diferentes entre sí, pero que llegan al mismo puerto todas, ¿no? La representación del amor en muy diferentes formas. Y si elegí esta película, a lo mejor es una película muy tópica, recurrente, pero al pensar en una película y sonreír, yo pienso en esta película. O sea, me hace feliz ver esta película y pese a que se está perdiendo, yo soy un romántico y yo defiendo eso y lo seguiré defendiendo. Y me gustan estas historias y las seguiré viendo y las seguiré disfrutando. O sea que tú todavía eres de los que regalan flores. A mí me encantan los detalles. Regalar flores, el llamar, visitas sorpresas, el tener un detalle, el estar atento a lo que le hace ilusión a la otra persona. A mí eso me parece precioso. Y ya no te hablo solo de las relaciones de pareja, con tus propios amigos, con tu familia. Yo sigo siendo romántico. Esta es una comedia esencialmente romántica y además con una aceptación popular extraordinaria hasta el punto de que se invirtió en la realización 30 millones de dólares y recaudó casi 250. O sea que esto es digamos un pelotazo, ¿no? Y año a año la siguen emitiendo, ¿no? Todas las navidades yo creo que está en casi todas las parrillas
Y a raíz de esta película también me daba mucho que pensar, ¿no? Lo de la idea que hay ahora sobre el romanticismo en ese aspecto de decir, vale, mucha gente se lo toma por el lado despectivo, por el lado negativo, de que es una conquista del hombre a la mujer, incluso con matices machistas. A mí me parece todo lo contrario. Yo creo que no tiene que ser algo del hombre hacia la mujer, me parece que es algo bidireccional, que los detalles tienen que ir en ambas direcciones, en ambos sentidos, y cualquier excusa para celebrar el amor, para celebrar que estás ilusionado con alguien, me parece algo muy bello. La gente que trata cada vez más de huir de lo romántico, no acabo de comprenderlo. Tú has dicho antes algo importante, un cine divertido, un cine para distraerse. Es verdad que no siempre uno tiene ganas de ver una película de Bergman, o de Fellini o de Pasolini, que te da mucho que pensar, que está muy bien, pero a veces el cine es exclusivamente entretenimiento, pero que no tiene por qué estar mal hecho. Que yo creo que eso es un error, porque a la hora de entrega de los Goyas o de la entrega de los Oscars, las comedias están siempre en un segundo plano, como si hacer una comedia fuese una cosa baladí, ¿no? Yo soy de los que están en el barco de que hacer humor o hacer reír es lo más complicado, ¿no? Para mí los cómicos son héroes. Pero sí es verdad que se infravalora muchísimo el trabajo que hay detrás de todas estas comedias y es un buen entretenimiento, ¿no? No es una película a lo mejor que te obliga a estar atento, a no perderte ningún detalle, pero sí que consigue sacarte sonrisas en las diferentes historias que van apareciendo. El director y guionista de Love Actually es Richard Curtis, suficientemente conocido, muy polifacético, porque es director y guionista de cine y de televisión. Pero en cine este hombre tiene un ojo clínico especial, porque fue guionista de las películas de Bridget Jones, de la saga que hay tres, ¿no? ¿O dos? Sí, tres. De Notting Hill, de Mr. Bean, el personaje y la serie de Mr. Bean, y por supuesto en 4 bodas y un funeral. Pero si te fijas, en esas películas repiten, ¿no? Actores, se suele rodear de las mismas personas. Al final yo creo que consiguió que hubiera esa química, que hubiera ese entendimiento entre ellos y creó un grupo lo suficientemente unido como para que esa naturalidad y esos gestos que había entre ellos en las películas se transmitiesen perfectamente al espectador. Efectivamente, porque la misma manera de contar las historias hace que uno diga, esta película es familia de la otra. O sea, claro. es como si todas perteneciesen las asocia, sí. al mismo universo, ¿no? Es un director que crea un universo propio. Bueno, hablando de periodismo, que estamos hablando mucho de cine, pero tú eres periodista y eso interesa también, porque claro, el periodismo de hoy día y el periodismo de 50 años atrás o 40 años atrás tiene muy poco que ver, en todos los sentidos, no solamente ya en los medios con que cuenta el periodista, sino que hoy día, ¿quién es periodista? El problema del intrusismo en el periodismo es bastante importante. Yo creo que al final todos nacemos comunicadores, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos gustos, todos somos expertos en algo, en alguna materia, y por supuesto que todos tenemos el derecho a transmitirla, a contarla a través del medio que consideremos más oportuno. Yo creo que no lo considero tanto un problema, ni tengo tantos celos de aquellas personas que deciden hacer comunicación a través de un podcast, a través de entrar en una tertulia o de dirigir un programa. Es que yo pienso que hay gente que no ha estudiado periodismo que comunica mejor que gente que ha estudiado periodismo. Y por supuesto que pienso que hay periodistas que te van a contar una historia 1000 veces mejor que alguien que no ha estudiado periodismo. Yo creo que va en función mucho de la persona y en lo que queramos valorarnos nosotros mismos como periodistas. Y que hay mucho de infravaloración propia en este aspecto del intrusismo, que somos nosotros mismos quienes nos echamos las piedras encima. Cada vez que se habla de la influencia y la repercusión que va a tener la inteligencia artificial, entre la lista de profesiones que se dicen que va a desaparecer se encuentra el periodismo.
Pero a ver, igual que pasa con la radio, yo soy un enamorado y amo la radio. Yo desde que soy pequeño la radio estaba agonizando, incluso antes de que yo naciera. Con la llegada de la televisión la radio iba a morir, con la llegada de las plataformas la radio iba a desaparecer, con los podcasts la radio iba a desaparecer. La radio se adapta, el periodista se adapta, el periodista es un camaleón. O sea, imagino que la carrera hace 50 años no sería la carrera que hay ahora. Tú ahora tienes que aprender absolutamente de todo y tienes que defenderte en absolutamente todo y te tienes que adaptar a las situaciones. Si tú tienes que hacer radio a través de un directo en Twitch, en una plataforma digital, lo vas a hacer y no por hacerlo por ahí va a dejar de ser radio, ni vas a dejar tú de ser periodista. Yo creo que es un trabajo de adaptación. Claro, lo que pasa es que la radio y la televisión actual ya se llega a su clientela o a sus espectadores o escuchantes mediante procedimientos diferentes. La gente joven ya no acostumbra a ver una pantalla de televisión, un aparato de televisión convencional. Se ve sobre todo en la pantalla del móvil, ¿no? O de la tablet. Tú a lo mejor ahora no eres capaz de escucharte 3 horas de un programa de radio, pero sí en tu TikTok te va a salir un clip de 30 segundos de algunos de los locutores que están ahora más de moda contándote una realidad de lo que está sucediendo. Y programas de radio hay infinitos, secciones hay infinitas de humor, de divulgación científica, política, económica, todo lo que puedas imaginar y más. Y el propio algoritmo te va a llevar a esos espacios. Y tú vas a poder escuchar radio a través de un clip de 30 segundos. Y lo mismo ese clip te invita a escucharte el podcast. Y lo mismo ese podcast a querer seguir escuchando la radio. Claro, lo que pasa es que habrá que estar muy atento quién te está contando la historia. Porque ya muchas de las piezas que se emiten en los informativos televisivos no está narrado por un locutor o una locutora. Es la inteligencia artificial con la voz de ese locutor o locutora. Eso se está haciendo ya, hasta en televisiones locales. Sí, pero tiene que estar esa voz de ese locutor. Claro, pero bueno, esa voz se toma, unos párrafos leídos, y ya tienes la voz. Y puede decir lo que quiera. ¿Pero te la va a contar igual? Pues a mí me han puesto ejemplos y no he sabido distinguir cuándo era la persona real o era la IA. ¿Y esa inteligencia artificial es capaz de detectar tus dejes, tus coletillas y tu manera de expresar? Espero que no. Uno está ya en retirada, pero digo, la gente como tú que le queda por delante toda la vida en el mundo de la comunicación, ¿no? A mí no me da miedo la inteligencia artificial. No, si no tiene que dar miedo nada. Hay que ir adaptándose. Sí. Bueno, la temática de la película, de la cuarta película que Jorge ha elegido, daba miedo entonces y da miedo hoy día, porque hoy día hay quien niega que eso ocurrió. El negacionismo hoy día se da en todo, y en el tema nazi de los campos de concentración también. Esta película es del año 2002, de Roman Polanski, El pianista. This is the greatest pianist in Poland, maybe the whole world. No one plays Chopin like you. I hope that's a compliment. By order of the governor of the Warsaw district, there will be created a Jewish district in which all Jews will have to reside. You must get away at once. I'm not leaving. Can't I take my chances here? But I have to keep moving here. The Germans are hunting down indiscriminately now. Keep as quiet as possible. No one knows you're here. I want to help. I want to do something. Don't let them get you alive. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? El protagonista de esta película es Adrien Brody, que ganó un Oscar por su interpretación y que este año ha ganado otro Oscar por El Brutalista. Eso es un actor realmente impresionante. Yo he elegido la película por él, por la interpretación que hace en el pianista. Creo que nunca me he estremecido tanto viendo una película sobre este tema. Un hecho real. Esa expresión de la cara de Adrien
en diferentes escenas es lo que me ha hecho elegir esta película. Y lo relaciono también con la segunda que elegí, con La lengua de las mariposas. Hay un trabajo que tenemos por delante arduo e importante. Se nos están yendo las últimas personas que vivieron en primera persona o tuvieron a sus padres viviendo en primera persona situaciones tan extremas como la guerra mundial o la guerra civil. No podemos abandonar esos testimonios, no podemos dejarlos en el olvido, y yo creo que a través de películas, series, libros, los canales de difusión que tenemos ahora mismo, es como tenemos que mantenerlos vivos y que no seamos capaces nunca de olvidar todo lo que pasó. Ten en cuenta que hoy día, un día sí y el otro también, hay algún gobernante mundial, bueno, llamémosle eso, gobernante mundial, que nos amenaza con guerra mundial. Eso es algo que se está naturalizando el término, el uso, como se habla de guerra civilismo, como lo más natural del mundo. Es lamentable, ¿no? Pero pasa. Esta película, además, como decíamos, es un hecho real, es la memoria del músico polaco-judío Władysław Szpilman, que era pianista de la radio de Varsovia. Trabajaba en la radio de Varsovia como pianista y que los nazis se lo llevan. Además que somos capaces de sufrir en las escenas, ¿no? Esa sensación de que te sumerges directamente, te mimetizas con la película y repito e insisto que es gracias a una interpretación y actuación magistral. O sea, el papel de Adrien Brody me parece magistral. Y leyendo un poco te das cuenta de que incluso el propio equipo de grabación admira, ¿no?, todo lo que realizó durante el rodaje, ya que perdió peso, se mimetizó muchísimo con el personaje, se metió escenas en las que todos estaban abrigados, él estaba frío tocando el piano para sentir realmente lo que pasaba en ese momento, y ese sufrimiento que muestra Adrien era un sufrimiento real que estaba teniendo. Bueno, he leído en algún sitio declaraciones suyas donde dice que al día de hoy no puede ver la película, que sufre mucho viendo la película porque interiorizó tanto el personaje que durante el tiempo de rodaje fue el músico. Realmente se había casi transformado en el músico. Tuvo 7 candidaturas al Oscar, ganó 3, como por ejemplo el guión adaptado, y también tuvo 7 premios César en el cine francés. O sea que fue una película de gran repercusión, además muy bien aceptada por la crítica y por el público. Yo la considero una obra maestra. Se hacen muchas películas sobre la guerra mundial, sobre el Holocausto, muchas muy buenas, pero sin duda para mí yo creo que esta representa al 100% lo que sucedía, y es importante que la sigamos viendo. Sí, fue Palma de Oro en Cannes, se reconoció. Estamos hablando de uno de los grandes maestros del cine, uno de los más importantes directores, Roman Polanski, que tiene ya, creo que son 92 años, pero que el año pasado hizo una película, o sea que nunca se ha retirado. Y algún que otro escándalo a la espalda. Bueno, acusado en el 77 o 78 de violar a una niña, y desde entonces no ha vuelto a entrar en Estados Unidos. Nunca se ha aclarado realmente. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Qué pasó ahí? En el juicio. Pero bueno, lo cierto es que al margen de ese comportamiento personal, como actor o como director de cine es único, porque claro, esto nos lleva al debate que ha ocurrido recientemente con la película de, ¿cómo se llama esta?, de Emilia Pérez, con su protagonista, con Sofía, esta actriz trans, que bueno, una cosa es su categoría como actriz y otra cosa son las declaraciones que ha podido hacer. Y yo creo que con Roman Polanski ocurre igual como con escritores, que hay que quedarse con la obra y desligarla de su vertiente personal, pienso, porque si no es muy difícil. Y al final, a lo largo de la historia conocemos a grandes genios que también tienen su parte oscura, ¿no? Y no por ello la obra deja de tener ese peso. Efectivamente, porque títulos emblemáticos de Roman Polanski son El baile de los vampiros, por ejemplo, o Rosemary Baby, que se conoció en España como La semilla del diablo,
con Mia Farrow, que no sé si has visto esa película. Es muy buena. Es una película extraordinaria, un tipo de terror que anunciaba al exorcista, pero que yo creo que es mejor. Por lo menos a mí me gusta más. Bueno, esta película del pianista nos lleva a un tipo de cine que es el cine histórico. Esto es cine histórico, aunque esté realizado de manera atractiva desde el punto de vista comercial, pero es historia. ¿Tú crees que actualmente, tú que has hecho el bachillerato, como quien dice la semana pasada, que los programas de historia tratan suficientemente estos hechos de la historia, sobre todo del siglo XX, o eso está ahí por si da tiempo? Para mí hay un fallo muy grande, sobre todo de cercanía en la educación histórica. Para conocer realmente el sufrimiento o lo que sucedió en la lejanía, yo creo que tenemos que empezar a conocer qué sucedió aquí, ¿no? Lo hablaba en un debate hace poco con Paco Cervera, estábamos hablando sobre la desbandada y hay mucha gente que desconoce ese capítulo. Y son familias de Marbella, de Málaga, las que fueron a Almería, huyendo de la guerra, siendo bombardeados hace menos de 100 años. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que ser conscientes de ciertos capítulos de la historia o hablar sobre, no sé qué decirte, la prehistoria, el origen del mundo, si no hablamos de que esta historia reciente la tenemos en nuestros talones, cerca de ser olvidada por algunos testimonios que se irán yendo? ¿Hasta qué punto tendríamos que focalizar la historia en lo cercano? Que por supuesto hay que tener preocupación por lo que sucede en el mundo entero, pero yo creo que tenemos que partir de lo que sucede a nuestro alrededor. Pues sí, la verdad es que a pesar de que... O te pongo otro ejemplo. Pregúntale a cualquier persona de mi edad qué pasó en la Iglesia de la Encarnación durante la República o durante la guerra. Pues no te contestarían... Ninguno seríamos capaces de explicártelo. Aspecto. Ninguno. Y es la Iglesia de la Encarnación y fue quemada. Sí que lo y se perdieron ahí, imágenes. Que lo tenemos ahí al lado. Y nadie es capaz de explicárnoslo. O nadie se ha parado a decir, oye, ¿por qué la gente de Marbella no puede conocer la historia de Marbella? Pues sí, yo creo que en ese sentido se lleva ahí una serie de años trabajando en los institutos, en algunos institutos por lo menos, en incluir en los programas también el aspecto local de los hechos que ocurrieron, ¿no? Que yo entiendo que hay mucha dependencia de la Junta de Andalucía en el aspecto educativo, pero... No, pero si se quiere hacer hay libertad si se quiere hacer, se hace. Para acoplar la historia local, no localista, que son dos términos diferentes, la historia local, acoplarlo a los diferentes hechos que han ido pasando pues, a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y en ese sentido creo que hay que ir profundizando. Bueno, la última película que tú elegiste se llama Pobres criaturas, es del año 2023, del director Yorgos Lanthimos. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. ¡Oh! Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados, pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Dígame, ¿de dónde ha salido? Te lo diré. Pues es una bonita historia. Soy Bella Baxter y existe un mundo que disfrutar. Circunnavegar es la meta de todos, progresar, crecer. Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso. ¡Au! Pobres criaturas es una película de la que por lo menos se puede decir que es rara, surrealista, rara, es diferente, es una manera de contar
que no estamos muy acostumbrados. Para mí la impresión al verla fue entrar un poco en estado de shock, ¿no? Tuvieron que pasar unos minutos hasta que realmente asimilé todo lo que había sucedido a lo largo de la obra, ¿no? Me quedé muy impresionado y hablas de surrealismo y es completamente surrealista, pero yo creo que se pueden encontrar tantos aspectos y problemas reales dentro de ese surrealismo que me parece que no sé si era el fin último de la película, pero el trabajo por parte del director y de los guionistas me parece impresionante. León de Oro en Venecia, por su aportación novedosa realmente a la cinematografía, con unos actores que están magníficos. Por ejemplo, Emma Stone y Willem Dafoe, que hace de ese científico un poco oído, ¿no? Lo de Emma es excelso. Que realmente, bueno, pues tiene unas características físicas en el rostro que es súper llamativo, ¿no? Capta la atención del espectador. Y un retrato de la figura de los personajes femeninos, por lo menos también polémico. ¿No te parece? Sin ninguna duda, pero yo creo que ahí también es donde se intenta poner un poco el foco, ¿no? Y luego el hecho de ver los colores o la ausencia de ellos durante toda la película también te retrotrae a... Juega con el blanco y negro y con los colores muy llamativos. Y además está ambientada la película en la época victoriana, pero sin embargo hay, digamos, proyecciones al futuro. Es como una época victoriana trasladado como un regreso al futuro, ¿no? En cierto modo tiene características de regreso al futuro. Y luego lo piensas, es una mujer que es una niña y como hemos visto en el tráiler, ¿no? Que va dando pasos, que va andando sin rumbo, pero va hacia esa libertad. Y durante toda la película, Bella pues va avanzando a esa libertad. Me parece una película excelsa. Yorgos Lanthimos, que es un director griego, es director de cine, director de teatro muy importante también, productor y guionista. Y una característica suya es el de provocar. No hace una película que pueda responder a un canon tradicional, ni mucho menos. Siempre intenta provocar. Se aleja de ese tradicionalismo por completo, pero en esa lejanía y en esa provocación está la esencia pura de esta película. Y yo creo que es muy difícil el dejar impresionado a alguien o el invitar a la reflexión o al pensamiento, ¿no? Y yo creo que aquí en esta obra constantemente está invitándonos a pensar, a reflexionar, a dejarnos en estado de shock, a tener que replantearnos y a tener que digerir las cosas que van sucediendo en la película. Títulos suyos significativos son La langosta o Langosta del 2015, El sacrificio de un ciervo sagrado, que también funcionó bastante bien, y sobre todo La favorita de 2018, que yo creo que fue para mucha gente el descubrimiento de este director. Y por supuesto Estas pobres criaturas del año 2023. ¿Tú vas a las salas de cine habitualmente? No. Fíjate, yo no soy muy cinéfilo, eso es una realidad. Me gustaría serlo mucho más. Tengo poca capacidad de retención para nombre de actores, actrices, para recordar argumentos de película, pero sí es cierto que lo disfruto. Lo disfruto muchísimo y para mí se ha convertido en algo especial por no ser cotidiano. Entonces ahora cada vez que voy a ver una película al cine... Es una aventura. Una aventura y lo exprimo y lo disfruto a niveles muy altos. La competencia entre series y películas de cine convencionales, donde en un solo capítulo se cuenta todo, ¿esa competencia tú crees que va a terminar con el cine convencional o van a convivir ambos sistemas? Yo creo que son dos carreras paralelas y complementarias, te diría. Para mí
las series son buenas también porque hay películas y las películas son buenas porque también hay series, ¿no? Y en esa comparación entre ambos aspectos hay gusto para todo. Y habrá gente que se quede con temporadas, habrá gente que quiera sus 2 horas de película, pero yo no creo que haya una toxicidad entre ellas ni que se vayan a matar entre las dos. Pues como siempre hago, le he pedido a Jorge que eligiese un libro que para él haya significado algo, y ha escogido uno del escritor gallego Manuel Javois, periodista también, tertuliano, que se llama Nos vemos en esta vida o en la otra. ¿Por qué eliges este libro? Fíjate que no fue aposta, pero habla justo sobre el 11 de marzo. Y este libro me impresionó muchísimo. Manuel Javois lo admiro, para mí es un periodista de referencia, me fijo mucho en sus columnas, en su trabajo, en todos los ámbitos, en su manera de opinar. Y el hecho de que un periodista haya sido capaz de trasladar a una historia narrativa una conversación, una investigación sobre un menor que estuvo implicado en el mayor atentado que se había cometido en Europa hasta el momento, me pareció asombroso. Por el trabajo periodístico, por la manera de narrarlo y luego por la historia en sí. La historia de un chico de Avilés, de un pueblo de Asturias, siendo menor de edad, que acaba siendo cómplice y partícipe de lo que ocurrió en Atocha, me deja fascinado. Porque además el libro te va contando paso a paso e incluso te hace entender el por qué este chico, que le dicen Babi, el por qué acaba actuando de esa manera y por qué acaba colaborando de esa manera, ¿no? Realmente ninguna columna de Manuel Javois te deja indiferente, ni cuando él está en alguna tertulia radiofónica te pasa desapercibido la opinión, porque es una persona que sabe transmitir muy bien lo que quiere decir y lo dice con el vocabulario preciso y para que se entienda. Muchas veces caemos los periodistas en el error de alejarnos en el lenguaje. Y yo creo que Manuel Javois es muy sutil en ese aspecto. Tiene una pluma muy fina, muy afilada. Y lo bueno que tiene, ha estado en El Mundo, en El País, ha estado en Onda Cero, ha estado en la SER. Puede hablar de deporte, de política, de cualquier ámbito. Tiene una opinión formada y luego su manera de transmitir. Elegí este libro por eso, porque le idolatro como periodista y por la historia en sí, que me parece muy chocante. ¿Qué lees tú habitualmente? Yo suelo leer libros sobre sucesos históricos. La guerra civil, que estén ambientados, que a lo mejor no se ajusten a la realidad, que sean ficticios, pero que estén ambientados en esas épocas de la historia. O sea, que lees historia y ficción histórica. Eso es. No está mal. ¿Qué pasará con el Marbella Fútbol Club? El deporte también tiene su arte. Además, de verdad. Fíjate, yo me gustaría que todo el éxtasis y la ilusión que tuvimos en junio la traduzcamos en apoyo en este momento tan complicado deportivamente y extradeportivamente que vive el equipo. Yo no las tengo todas conmigo, no voy a engañarte. Te mentiría si dijera que sé con certeza que nos vamos a mantener en la categoría, pero dada la igualdad que existe este año en la Liga, hasta la última jornada no lo podremos saber y ahí vibraremos, lloraremos, para bien o para mal. Bueno, esperemos que la vibración y el llanto sea para bien. Jorge Marín, periodista, radiofonista también, que es una vieja palabra ya no usada. Gracias por haber venido. Gracias a ti. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Espero que por lo menos se hayan distraído. Hasta la próxima semana.